Estamos recebendo aqui hoje no laboratório do setor do luto da Universidade Federal de Pernambuco a doutora Leide Torres, né, que vai dar a sua palestra, né, a gente fica bem honrado. A professora Leide Torres faz parte do grupo de pesquisa de governança do setor do luto, ela trabalha na Unicom Facalca, lá na Colômbia, e acompanha com a gente também o Igor, né, que está fazendo a parte de Relações Internacionais do Laboratório, e a professora Elenice Gonçalves. Quero dar as boas-vindas para vocês e passo a palavra para a professora Leide. Bem-vinda, professora. Obrigado, viu? Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a mis demás colegas. Bueno, para mí es grato estar aquí acompañándolos desde Colombia para el mundo, para Brasil y para el mundo entero. Y bueno, sí, soy Lady Torres y los voy a acompañar hoy hablando un poco sobre Pierre Bourdieu y haciendo un análisis sobre la teoría social de Bourdieu en relación con el sector del luto. Entonces, sin más preámbulos, voy a comenzar a hablarles un poco al respecto, ¿vale? Bueno, primero de entrada es importante definir quién es Pierre Bourdieu, ¿no? Pues Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés cuya obra revolucionó el análisis de la cultura, del poder y la reproducción social. De base, hay que aclarar que Bourdieu estudió filosofía, ¿cierto?, en París. Sin embargo, después cuando se doctora en sociología, esa formación fue la que le termina dando como más reconocimiento, ¿no? Su enfoque principal trató como de entender cómo las estructuras sociales moldean las prácticas individuales y cómo dan lugar a conceptos que son fundamentales, que para Bourdieu se definen como el hábitus, el capital y el campo. Esos son como tres conceptos bases en él, ¿no? Su trabajo obviamente ha influenciado múltiples disciplinas, ¿sí?, incluyendo la educación, la economía, la cultura, obviamente la antropología, la sociología, la filosofía, y se ha convertido en un referente clave para analizar los fenómenos de este mundo contemporáneo actual todavía, ¿no? Su teoría nos permite desentrañar algunas formas de representación simbólica que operan en distintos o en diversos espacios sociales, incluyendo este que nos interesa aquí, que es el sector del luto, donde las desigualdades han perpetuado o se perpetúan a través de mecanismos como el acceso diferenciado a rituales funerarios, el mercado de la industria funeraria y la apropiación simbólica de la muerte por distintos actores, ¿no? Entonces, como parte de esta primera parte, no sé por ahí, creo que, no sé si, es que no tengo acceso a mirar la conversación, no sé si alguien tenía algo que opinar o algo, ¿no? Bueno, entonces, retomando por acá con mi presentación, pues continuamos hablando de los principales aportes teóricos ya en referencia con los conceptos centrales de Bourdieu. Estos conceptos de Bourdieu nos permiten comprender cómo las prácticas relacionadas con la muerte no son neutras, no son neutrales. Están atravesadas por dinámicas de poder y de desigualdad social, ¿no? Entonces, por ejemplo, por un lado tenemos la teoría de la reproducción social, donde Bourdieu sostiene que las desigualdades sociales no se perpetúan solo por factores económicos, sino también a través de la transmisión de un capital cultural y social entre generaciones. En el sector del luto, esto se puede observar, por ejemplo, en la forma en que las prácticas y las creencias sobre la muerte se heredan y se reproducen, y a menudo termina reproduciendo o reforzando las jerarquías simbólicas. Si el tiempo nos da, al final lo hablamos un poquito de pronto pues como ejemplos de esta relación en el caso, por ejemplo, de Colombia, y creo que hay algo sobre Brasil. Su segundo concepto es el de hábitus, y el hábito se refiere a las disposiciones adquiridas por los individuos a lo largo de su vida, que terminan estructurando sus percepciones y sus acciones, ¿sí? En relación con el luto, esto implica que las respuestas emocionales y los rituales funerarios y las creencias sobre la muerte están condicionadas por el contexto social en el que cada persona ha sido socializada. Por otro lado, tenemos la teoría del capital cultural, que tendría que ver en este sentido con cómo, digámoslo así, hay unos conocimientos y habilidades adquiridos a través de la educación y de la socialización,
y en el contexto del luto, ciertos grupos terminan poseyendo un capital cultural para acceder a formas de duelo consideradas legítimas socialmente o prestigiosas, ¿sí? Mientras que otros terminan a veces viéndose de forma, pues, como excluidos de esos espacios, ¿no? Y ahí es como se clasifica también o se estratifica la muerte y las prácticas y rituales de la muerte. Aquí en Colombia eso es bastante evidente. Una cosa es ser rico y morir en Colombia siendo rico, y otra cosa es ser de las clases populares, que es otro espectáculo, es otra situación, es otra ritualidad. El último concepto aquí es el de el análisis de la distinción social. La distinción social es un mecanismo mediante el cual las clases dominantes diferencian sus prácticas de las de los sectores populares, básicamente. En la muerte, esa diferenciación se observa en la ostentación de ciertos funerales, ¿sí? En el acceso a cementerios privados o la manera en que las distintas clases sociales representan y experimentan el duelo. Por ejemplo, acá en Colombia vemos que las clases altas tienen unas funerarias costosísimas, no lloran, en la muerte ellos no lloran, son completamente inexpresivos. Y detrás lo que hay es la muestra más del lujo y la ostentación con ataúdes costosísimos, o cuando hay cremación, incluso el lugar donde se depositan estos restos son lugares incluso con, pues no sé, con formas de lápidas y cosas que representan al muerto, pero que son costosas de elaboración y que tienen iconos del arte, de la religión y cosas por el estilo, elaborados por artistas de alto costo, ¿sí? Mientras que las clases populares, no. Las clases populares acá, popularmente nosotros decimos, echan bala, ¿sí? Disparan al aire, toman trago. ¿Cómo? Un permiso, doctora. Me gustaría que hablara un poquito más despacio, porque los estudiantes son todos de lengua portuguesa, pero voy a aprovechar ya para hacer una traducción de la diapositiva que está ahí, y así aprovechemos para empezar un poco a discutir, que es importante, creo, ¿verdad? Vale, sí, por favor, si puedes ahí poner la traducción en simultáneo, sería perfecto. Então, o que está sendo apresentado agora pela doutora Leide são os conceitos fundamentais de Bourdieu. Né? A gente está entendendo que ele analisa o fenômeno, né? No caso da antropologia, essas mudanças que acontecem na sociedade, através desses aspectos que está explicado. Então, você voltou uma, né? Vamos voltar uma. O setor do luto como campo social, tá? Então, ela considerou capital cultural del duelo. Duelo, em português, é o luto, tá? Então, capital cultural do luto. Pode ser, eu creio que em espanhol também é sinônimo, verdade? Duelo Sí, e luto? Bueno, sí, duelo, luto. a palavra existe também. Então, hábitos do luto e campo do luto. É bem interessante a gente notar como a professora já traz uma aderência da argumentação, da teoria, para a gente poder discutir e encontrar respostas com o apoio da teoria. Aí ela colocou capital cultural, hábitos e campo de luto. Capital cultural. Quem tem acesso a conhecimentos e práticas legitimadas pelo luto? Então, né, aí a gente já faz uma primeira reflexão. A segunda, hábitos. Como a gente naturaliza certas formas de luto como corretas e outras como desviadas, né? Então, é outra segunda reflexão. E a terceira, quem compete para a autoridade, né, no manejo do luto e da morte. Né? Então, assim, quem são as pessoas que são autorizadas, né, a tratar do luto e da morte? Então, são três reflexões que ela colocou inicialmente, depois ela foi para o próximo diapositiva, próximo slide. Ok. Entonces, bueno, tú te adelantaste un poco a esta diapositiva. Eu pensava que era o anterior. Okay. ¿Dónde hay la pirámide? ¿Es la anterior o la siguiente? Ah, ok. ¿Esta viene antes o después? Esta estaba antes de las preguntas.
Ay, perdón, yo No, pensaba que... tranquilo, igual iba para allá, pero está bien. No, está Bueno, bien. Igual las esta para preguntas. mí era la más importante, porque me gustó mucho. Esta parte, igual coincidimos, entonces, reprodução social, hábitos, capital cultural e distinção social. Ela foi dando nome para cada um dos conceitos. Então, Bourdieu ele traz esses conceitos para a gente refletir sobre a interação social que existe, né? Então, ela vai tratar primeiro reprodução social, falando da desigualdade, né, através da reprodução ou da transmissão de capital cultural entre gerações. Ou seja, né, se você foi criado num ambiente muito pobre, né, sem acesso, aquele ambiente é o que você vai reproduzir e você vai ter a tendência de reproduzir para os seus filhos também, para as suas gerações. Então, é uma reprodução, né, nessa prática de reprodução social voltada para o luto. O hábitos é o que a gente vai entender a disposição adquirida que estrutura nossa percepção e ação frente ao luto. Então, aqui, para mim, eu acho que já é uma maneira de como a gente estruturou esse luto, né? O que a gente reconhece como prática comum, né? O que é prática aceitada. E aí, capital cultural, conhecimento e habilidade permite aceder a formas do luto considerada legítima, e distinção social, mecanismo mediante do qual as classes dominantes diferenciam suas práticas funerárias. Esse eu acho que é muito interessante, ponto 4, para os estudantes que vão fazer trabalho, que falam sobre os produtos e serviços do luto. Que aí a professora já trouxe uma aderência total à teoria, quando ela fala que tem produtos para um mercado de exclusividade, né, voltado para pessoas que podem pagar, e isso causa uma distinção social fundamentada por Bourdieu. Já Mercader, gracias, la palabra es suya, doctora, perdón. Ok, está bien. Vale. Bueno, entonces avanzando, pues estaban un poco estas preguntas en relación con el capital cultural, el hábitus y el campo del luto, ¿no? Entonces, cuando analizamos, ¿no? ¿Quién tiene acceso a los conocimientos y prácticas legitimadas sobre el duelo? ¿Sí? O cómo se han naturalizado ciertas formas del duelo como correctas o como desviadas, o quiénes compiten por la autoridad en el manejo del duelo y la muerte. Eso nos lleva, pues, a empezar a hacer un análisis crítico de cada concepto a partir de Bourdieu. Si quieres, voy hablando de cada concepto y tú vas haciendo la traducción para los estudiantes, ¿vale? Bueno, entonces, De acuerdo. vale, voy a empezar con el primero, que es el de capital cultural del duelo. Aquí, dime. Ok, de acuerdo. Vale, aquí el capital cultural del duelo se manifiesta en el acceso a conocimientos y prácticas relacionadas con la muerte. Es decir, sin embargo, este acceso no está distribuido de manera equitativa. Aquí, para que entendamos mejor el concepto, podríamos analizar ejemplos de la realidad. Por ejemplo, en México. En México, el Día de los Muertos es claro ejemplo del capital, ¿sí? Ok. En México, el Día de los Muertos, perdón, ¿alguien tiene pregunta? No, no, sigue y cualquier cosa yo te aviso por aquí, no se preocupe, doctora. Vale. Bueno, les decía que en México el Día de los Muertos es un claro ejemplo del capital cultural transmitido intergeneracionalmente en relación con este capital cultural del duelo, ¿no? Sin embargo, la mercantilización de esa tradición del Día de los Muertos, que se hizo muy famosa por películas como Coco, por ejemplo, ¿sí? Generó que esa tradición haya generado, valga la redundancia, una serie de tensiones entre el significado cultural original con el que nace, digámoslo así, y su apropiación con fines ya turísticos y comerciales, que hacen que el Día de los Muertos se haya vuelto, es más, una cuestión de comercio, de economía, un negocio, más allá del origen real que significaba para los mexicanos el recordar, el evocar o el reencontrarse en un día al año
con sus familiares fallecidos a través de toda una ritualidad del color, de lo que más les gustaba, de su comida, de sus fotos, de sus flores, de sus aromas, ¿ven? Entonces pasó de esa sensibilidad, de esa humanidad, a una relación más comercial. Y sobre todo, vuelvo y lo repito, en eso tuvo mucho que ver el cine como un elemento de transformación de ese Día de los Muertos y del significado que tenía para los mexicanos. Otro ejemplo de este tipo de realidades en torno al capital cultural podríamos verlo en la industria funeraria. Quienes trabajan en este sector deben adquirir un capital cultural especializado para adaptarse a distintas creencias y expectativas sociales. Sabemos que la muerte es un proceso cultural, cada cultura tiene la forma como lo asume, ¿sí? Entonces, no obstante la exclusión de ciertos grupos, por ejemplo, personas indígenas o migrantes, ¿sí? En esos espacios revela desigualdades estructurales en la forma en que el duelo es gestionado. Entonces, no va a ser lo mismo como culturalmente la industria funeraria trata el duelo en una persona occidentalizada como nosotros, donde hay el negocio de la muerte y donde la muerte es vista como dolor, como tristeza, donde hay psicólogos, hay venta de ataúdes, venta de flores, comercio en relación con la muerte, incluso ahora hay comercio hasta con las mascotas, ¿sí? En la industria funeraria. No es lo mismo a cómo se da en el espacio, por ejemplo, de relación, en el que algunos sectores están excluidos de esa esfera comercial, como el caso de los indígenas. Por ejemplo, aquí en Colombia, los guayú ven la muerte no como un dolor en el sentido occidental, sino como una trascendencia. Así mismo pasa, por ejemplo, con los Nasa, comunidades Nasa, los Misak, que son comunidades indígenas nuestras, que para ellos la muerte es trascendencia, porque la realidad es vista desde otros planos donde el tiempo y el espacio tienen otra dimensión ontológica, ¿sí? Es muy diferente a como Occidente considera el tiempo, por ejemplo, ¿no? Pasado, presente, futuro. En las comunidades occidentales eso se ve de forma gráficamente como una espiral, digámoslo así. Y al ser una espiral, la muerte toma una connotación muy diferente. Inclusive a veces la muerte se celebra como un paso a algo después de la vida, digámoslo así. Y en las comunidades guayú, por ejemplo, la muerte se celebra matando chivo para comer, tomando licor, bailando, festando. También hay un momento para el llanto de la despedida, pero las mujeres son las encargadas de la despedida, pero estas prácticas son vistas por el ojo occidental como de menos categoría, porque quizá a Occidente no le generan rentabilidad y ganancia en términos monetarios. Entonces son otras formas que dividen la práctica cultural dentro de la industria funeraria, ¿no? Otra categoría, aparte, que tenemos aquí en este punto es los espacios digitales. Hoy en este mundo globalizado, virtualizado y digital, las personas han desarrollado nuevas formas de capital cultural frente al duelo, por ejemplo, como la creación de memorias virtuales, ¿sí? Hoy cuando alguien se muere, entonces le hacen un video para la recordación de sus familiares, incluso le crean su página del fallecido, transforman sus redes sociales. No obstante, esa digitalización también genera unas desigualdades. ¿Por qué? Porque sobre todo en países como Latinoamérica y Colombia, y no sé, me atrevería a decir que hasta Brasil, no sé, las desigualdades son muy evidentes en el acceso a lo digital, ¿sí? Por ejemplo, acá en Colombia hay gente campesina que no sabe prender un computador, ¿sí? Hay gente que no sabe si no sabe prender un computador, mucho menos sabe cómo crear un video o digitalizar la experiencia de la muerte de su familiar, ¿sí? Entonces, no todas las personas o no todas las comunidades en algunos ambientes o contextos como el colombiano, por ejemplo, tienen acceso a las tecnologías. Y eso marca que culturalmente el capital cultural del duelo, pues obviamente tenga connotaciones muy distintas según la clase social, según el nivel educativo o el acceso a este tipo de tecnologías. ¿Ven? Entonces, ¿cuál sería la perspectiva crítica en este primer punto como para ir cerrando? Es que el capital cultural del duelo puede convertirse en un mecanismo de exclusión. Sí. Quienes no poseen los conocimientos, entre comillas, adecuados
sobre cómo expresar el dolor pueden ser marginados o incluso patologizados desde el punto de vista bourdiano, inclusive hasta Foucaultiano por aquí. Y esto ocurre porque, por ejemplo, cuando ciertos duelos son considerados, entre comillas, no legítimos, como los de las comunidades indígenas, por ejemplo, o comunidades afrodescendientes, acá en el Colombia, entonces cuando ellos no son legitimados como el duelo por la pérdida de o sea, por la pérdida de algo que la sociedad no considera importante, quedan relegados. También pasa, por ejemplo, con los no humanos, el caso de la pérdida de una mascota, el duelo de poblaciones históricamente oprimidas, el duelo de poblaciones que para el capital social y económico vale poco, termina relegado a un lugar de no legítimo, ¿sí? Y entonces es curioso porque se termina reproduciendo una y otra vez una patologización y una marginación del duelo desde el punto de vista cultural. Y esas muertes terminan siendo, es como si fueran muertes a las que se les da menos valía y no reciben la misma validación social. Eso se podría decir desde el primer punto. No sé si Fernando quieres hacer como una traducción antes de pasar al siguiente o continúo. Tú me dirás. Eu acho que muito do que já está se falando fica claro de compreensão. Eu queria que Helenice, aí aqui está presente a professora Helenice, o professor Igor, me ajudassem nesse sentido. Dá para entender ou vocês acham que seria bom voltar para esclarecer algum ponto? Vai entender. Eu também estou entendendo tranquilamente. Pronto, eu acho que a gente coincide. Para mim está claro, pode continuar, por favor. Eu só acho uma coisa que eu queria colocar, que eu não sei se é isso que passa pela cabeça de vocês também, que eu acho interessante. E aí eu queria colocar até como, assim, o que está mais me instigando a apresentação da professora, que muitas vezes a gente tem a simbologia dessa manifestação aí de capital cultural, como são as festas de santos, onde eu tenho uma festa muito grande por uma manifestação cultural, né? Mas depois, como é no caso do México, aquilo toma outro desenho, como é o caso do aquecimento da indústria, a venda de produtos, tudo isso está muito relacionado, né, a um reconhecimento que acontece primeiro por conta de uma legitimação do lugar do luto, mas depois, na prática, nem todas as pessoas que estão ali, elas estão vivendo aquela situação, né? Que é essa situação que você traz de exclusão. Mas eu só queria colocar esse ponto e dizer para você que muita coisa a gente coincide, sim. Quando você fala, não sei como é no Brasil, mas o Brasil, ele tem menos de 1/3 da população total tem acesso à internet, tem acesso a redes digitais. Então, a gente vive uma bolha das capitais, das cidades que têm acima de 100 mil habitantes, né? Então, a maioria tem 5 mil municípios no Brasil, 5.570. Aí a gente tem 27 capitais e acima de 500 mil a gente deve chegar a ter 100 cidades, acima de 500 mil. Então, é muita cidade que se exclui dessa inclusão esperada do digital, né? Então, isso reflete muito a concentração de renda da população. É 1/3 da população com acesso digital. Mas era só isso. Obrigado, professor. Pode continuar. Ok. Bueno, tenemos el segundo concepto importante en Bourdieu, que es el de hábitus del luto. Aquí el hábitus del luto determina las maneras en que las personas enfrentan la muerte y cómo expresan el dolor. Sin embargo, estas formas no son universales, sino que están condicionadas por estructuras de poder. Aquí el poder va a ser central, ¿sí? Y lo vamos a hablar con ejemplos también, ¿sí? En el caso de culturas como Japón, por ejemplo, la cremación es la norma cultural, mientras que en otros países se privilegia la inhumación. Estas diferencias muestran cómo el hábitus del luto varía según el contexto sociocultural, ¿sí?
Y hay muchas condiciones o relaciones que dan para que esas ideas del hábitus en el luto pues varían según ese contexto, ¿no? Por decir algo. Temas como el espacio en los cementerios, en la tierra o en los campos sagrados para la cantidad de muertos que hay de acuerdo a los periodos, momentos o eventos históricos. Por ejemplo, en la época de pandemia en países como Ecuador, no tenían ya dónde enterrar a sus muertos. Hubo una crisis sanitaria inclusive por esa razón. Aquí en Colombia también pasó en algunos lugares donde no había dónde enterrar sus muertos. Ya la solución, y de hecho por temas de salubridad, se definió que había era que cremar a los cuerpos, ¿sí? Contra inclusive algunas de las creencias religiosas de las familias que no creían en la cremación y que querían enterrar el cuerpo completo, por decir algo. Y eso generó muchos conflictos en relación con esos hábitos y esas creencias también culturales de las familias de los dolientes, ¿sí? Entonces aquí el hábito del luto, pues obviamente varió según el contexto, varió según el momento histórico, varió según la época de una pandemia, por ejemplo, ¿no? Ya pasada la pandemia, este hábitus obviamente nuevamente se transforma, se renuevan las prácticas, se crearon nuevos cementerios aquí en Colombia, abrieron casas funerarias donde se ampliaron los espacios para enterrar o depositar los cuerpos. La cremación pasa a otra perspectiva un poco más práctica para algunos. Y para algunos incluso la cremación se vuelve una excusa donde ya no es necesario llevar estas cenizas a un campo y enterrarlas en la tierra, sino que algunos incluso la tienen en la sala de su casa en una urna, porque según ellos y según su hábito, su forma, como enfrentan la muerte y como expresan el dolor, para algunos tener a su familiar en el cuarto, en una cajita, ¿sí? Es verlo ahí presente o sentir sus restos ahí, ¿sí? Entonces esos hábitos van a ser bien interesantes según ese tipo de realidades. Otro ejemplo que es interesante ahí es, por ejemplo, en comunidades religiosas. El hábitus en comunidades religiosas en relación con el luto puede implicar la realización de novenarios, por ejemplo, novenarios en el caso del catolicismo o de los rezos islámicos. Aquí en Colombia, por ejemplo, el catolicismo maneja la idea de que se rezan 9 días, una serie de oraciones, porque se supone que van a generar que ese ser, digámoslo así, va a trascender al cielo o al espacio de Dios si se le reza más. O, por ejemplo, en otras oportunidades donde ya no se reza el novenario en las casas, como era antiguamente, se reza se paga en las iglesias misas, 9 misas, y la familia va a las 9 misas, y en la última misa se da una comitiva como si fuera una fiesta o una celebración, porque se supone que ese novenario ayudó a trascender el alma al cielo de su Dios, ¿sí? Entonces, la ausencia de estos rituales en ciertos grupos puede generar una forma de duelo no reconocidas. Es decir, en países catoliquísimos como Colombia, si no se hace el novenario, se ve como algo raro, ¿sí? Y cuando no se hace el novenario, para muchos, culturalmente, religiosamente hablando, eso es pecado, es malo, se va a condenar el alma, ¿sí? Entonces, ahí hay que entender, ¿cierto?, cómo desde la religiosidad también hay una implicación en esa categorización del hábitus, inclusive en términos de la política. En Colombia, en los años 30 y 40 del siglo XX, la muerte también marcaba un hábitus en relación con la posición o la ideología o el partido político al que se pertenecía. Acá la guerra o la época de la violencia entre el partido político conservador contra el partido liberal generó muchos muertos, pero los conservadores, que eran religiosos católicos, no permitían, ni los sacerdotes religiosos católicos colombianos no permitían que un liberal fuera enterrado en un cementerio católico. Entonces, en esa época de la violencia no había dónde enterrar a los muertos liberales y muchas veces muchos terminaron tirados al río, a los ríos del país, ¿sí? O sus familias simplemente no los volvieron a ver, los desaparecieron, ¿sí? O algunos tuvieron que enterrarlos en el patio de la casa,
porque en Camposanto los liberales no eran enterrados porque se asumía que eran ateos del demonio, porque la religión lo decía así, punto, ¿sí? Entonces, esas realidades van a ser bien interesantes en estos ejemplos para entender el tema del hábitus. Y hay otro ejemplo, ya como para terminar esta partecita, y es en la industria funeraria, cómo los trabajadores, por ejemplo, en relación con el hábitus, deben adoptar un hábitus profesionalizado también. Hay hábitus hasta para eso, para la industria funeraria. Y cómo los trabajadores que se mueven en esa industria les enseñan a reprimir sus emociones para desempeñar su labor con neutralidad. Es decir, el señor que transporta al muerto, el señor que el tanatólogo y ellos no pueden llorar, o sea, se les dice que no deben llorar, que deben ser neutrales. Sin embargo, esa normalización del distanciamiento emocional pues es terrible porque puede generar efectos psicológicos adversos. Es el esconder el sentimiento, es la deshumanización del sentir. Entonces esos hábitos terminan yendo a más hacia volvernos como máquinas donde el dolor no se expresa. Y eso son otras formas de transformar ese hábitus y esa forma como se expresa el dolor en el caso de la muerte occidentalmente hablando. ¿Cuál sería la perspectiva crítica para terminar este concepto? Es que las sociedades tienden a imponer formas específicas del duelo. Patologizan, como ya habíamos dicho, aquellas que no encajan en el modelo hegemónico de hábitus. Y un ejemplo de esto es la psiquiatrización del duelo prolongado, donde en algunos casos responde más a una imposición cultural que a una necesidad real de ese tratamiento clínico. Entonces aparecen los psicólogos, aparece el profesional de apoyo ahí, como quien dice, si usted perdió a alguien se va a enloquecer o se va a matar o se va a cortar las venas, se va a suicidar. Entonces se genera un negocio extra y paralelo a cómo se maneja la experiencia de la muerte en las personas y cómo expresan su dolor, controlado por lo que el profesional de ese espacio le dice y cómo se puede vivir el dolor y entonces es el recetario de cómo vivir el duelo a través de la creación de un hábitus del luto muy particular. ¿Sí ven? Yo creo que hasta aquí sería esta segunda parte. No sé si quieren agregar algo o es el espacio donde Fernando puede hacer algún comentario. Sí, yo quiero, muy interessante. Eu quero perguntar e você diz para mim se você entende, né, que eu vou te perguntar tudo em português para facilitar. Até agora eu estou entendendo que você está apresentando, né, o hábitos do luto e a gente está vendo aí são aspectos que eles vão assim, se representar, ter uma simbologia prática na sociedade, vai justificar o que a gente faz, né? O que é aceito, o que não é aceito. Mas pensando pelo lado das empresas, a minha pergunta para você seria a seguinte: quando essas empresas, esses profissionais, eles estão trabalhando, né? Ou então, vamos imaginar que eu vou abrir um negócio de funerária, né? Então eu vou ter que observar esse hábito. E esse hábito, ele não é estático. Ele sempre vai sofrer alteração, até mesmo de uma cidade para outra. Ou você acha que teria uma fonte para eu sempre me atualizar com relação a esse hábito? É uma pergunta para a doutora. ¿Tú me podrías traducir? Que entendí algo, pero no entendí todo. Do ponto de vista das empresas que têm que actuar para atender as necessidades do luto, ¿sí? Para que se actualizem seus produtos e a maneira como atuam, poderiam buscar aqui como fuentes, sabendo que há variações culturais, de religião, profissionistas, tal. Pero mi pregunta es si crees que no es estática la condición del hábito, entonces siempre hay que tener una actualización porque estos hábitos van cambiando hasta de religión, de región, a veces de una ciudad a otra. ¿Y cómo lo ves esto con relación a las empresas? Porque desde que estoy mirando en Brasil no había ningún laboratorio de luto, en ninguna parte. Y esas empresas se orientan por lo que pillan de fuera muchas veces, de tendencias
de prácticas de Estados Unidos o entonces tendencias de tecnologías. Y aquí vemos que no hay influencia de fuera. Mira, cuando estamos mirando el hábito, no se ve tanta influencia de lo que es la tecnología, modernizaciones, pero creo que lo que es mucho más local. Entonces mi pregunta para ti es si las empresas podrían encontrar aquí una manera de actualizarse. Claro. ¿Y crees que es distinto, no? De que se cambia. Claro, claro. Sí, de hecho, aunque las empresas quizás no manejen el concepto de hábitos en términos bordianos, de Pierre Bourdieu, sí están en constante necesidad de actualización, de renovación, de cómo se maneja, digámoslo así, esas formas de expresión y de vivir el duelo. De hecho, por ejemplo, en el caso de Colombia, la forma como se maneja o se enfrenta a la muerte ha tenido que transformarse inclusive demasiado. Antiguamente el muerto se velaba, ¿sí? O se le hacía rezo en la casa toda la noche, 24 horas, pero eso ya no es así. Entonces las empresas se transformaron de solamente ofrecer la misa a pasar a incluir el servicio del duelo durante todo un día hasta las 12 de la noche. Ya no se amanecen como antes, pero sí ellos ofrecen quién reza esa muerte, quién hace las oraciones, quién pone las flores, quién vende o quién entrega el café, las aromáticas a los dolientes, quién maneja el carro donde se transporta el muerto hasta el cementerio, inclusive pues quién hace el tema de los videos y la fotografía, quién pone la música o el carro con la música desde el lugar, desde la funeraria hasta el cementerio. Y mira que eso era algo que no era así, lo que quiere decir que el hábito se tuvo que transformar en relación también con el negocio de la muerte. Y de hecho, a medida que la muerte se empezó a verse como un negocio rentable, porque es supremamente rentable, las empresas empiezan a modificar también las prácticas del hábitus de los dolientes. Y ya los dolientes, por no quedarse atrás, terminan pagando cada vez más servicios, más servicios, más servicios de nuevas cosas funerarias para poder ostentar y demostrar que su muerto hasta el final se fue con todas las de la ley, con todos los adornos y los artilugios y todo lo que el negocio le ofrecía. Entonces, efectivamente, la industria funeraria ha tenido que revolucionarse, ha tenido que evolucionar en términos de cómo ofrece sus productos en relación con la construcción de unos nuevos hábitos del luto y en relación con cómo la industria funeraria, pues inclusive ha tenido que incorporar prácticas en relación con el medio ambiente, en relación con políticas públicas, en relación con el tema de lo religioso, en incorporar su relación con el clero y la iglesia, en relación con muchos elementos que están ahí rodeando el ritual de la muerte y del negocio que ellos ofrecen en relación con el luto. Entonces, definitivamente sí, se han tenido que transformar, por supuesto, y seguirán transformándose también. Y hoy en la era digital es probable que también ya tengamos inclusive los entierros, bueno, de hecho ya están los entierros televisados, donde ya la gente que está lejos y no puede desplazarse al lugar donde van a enterrar a su familiar, ve la transmisión en vivo de todo el proceso y despide desde la pantalla de su televisor o de su computador, despide a su familiar. Entonces, mira que todo eso ha marcado un nuevo campus del hábito al día de hoy. Esa sería la respuesta. Gracias, Lady, muy interesante. Bueno sí. Okay. Voy a pasar al tercer espacio, que es el campo de luto. Mejor dicho, en relación con el concepto del campo. Cuando hablamos del campo, ¿cierto? En relación con el luto, este está conformado por las competencias entre diferentes actores por el control del discurso y de los recursos asociados a la muerte. Y ahí pues viene mucho el tema del negocio, ¿sí? Y con ejemplos de la realidad lo podemos ver en el caso de Estados Unidos, donde la industria funeraria es un negocio multimillonario.
Si allá es súper multimillonario, pues acá Colombia, por muy Latinoamérica que sea, no deja de ser tremendo negocio, porque morirse y ser pobre, mejor dicho, es terrible y usted no tiene, si es pobre, no tiene como que ni derecho a morirse, literal. Entonces, los servicios del lujo terminan reforzando la desigualdad en el acceso a la buena muerte, ¿sí? En el caso de Colombia, donde una persona es pobre y no tiene con qué pagar el lugar donde van a disponer sus restos, no ha pagado un plan funerario en vida o no hay familia que vea por él, por ese resto, ese cuerpo, ese muerto no tiene una buena muerte porque terminan mandándolo a una fosa común. Y las fosas comunes las maneja no las funerarias que son privadas, sino solamente los cementerios a cargo del clero. Por caridad los dejan meter a la fosa común, pero ahí hay cantidad de cuerpos donde pues, se vuelve una masa enmarañada de múltiples cuerpos donde pues terminan reposando múltiples restos humanos y pare de contar sin ningún doliente que vaya a verlos, ni a ponerle flores, ni nada de eso. Entonces, la industria funeraria termina siendo un negocio tan terrible en ese sentido que la desigualdad es brutal. Y a eso sumémosle, pues, el tema de la era digital, ¿no? Donde han surgido múltiples empresas especializadas en la gestión de la memoria virtual, lo que decíamos, ¿no? La creación de videos, del seguimiento, del acompañamiento a las personas que están lejos de, miren cómo pasa todo el entierro de su familiar a distancia, ¿sí? Y eso ha consolidado un nuevo campo dentro de la economía del duelo, ¿sí? Si hablamos de campo, ese es un campo emergente que es bien evidente en esta época digital. En contextos religiosos también hay otras situaciones, ¿no? Las instituciones, por ejemplo, también compiten por la autoridad en la gestión del duelo, influenciando incluso las creencias sobre la muerte y el más allá. Entonces aparece, por ejemplo, el clero y la Iglesia Católica peleándose por ellos ser los que gestionan el entierro, ser los que confiesan a la persona moribunda y los que le ponen, bueno, acá le llaman santos óleos, que es como un ritual de entregarlo a Dios, y al final son los que terminan recibiendo también el pago por el hueco donde van a enterrar al muerto, y son los que se autoproclaman como los que oran y rezan por ese muerto y le van a ayudar a pasar al otro lado, o al cielo o a la vida eterna a través de la oración, pero también por otro lado está la industria privada que compite con la gestión inclusive de mediums, ¿sí? Personajes que aparecen y que dicen tener la capacidad de ver y hablar con los muertos, y entonces hay gente que paga porque le duele mucho haber perdido a su ser querido, y paga para que le permitan una comunicación a través del medium y despedirse de ese ser querido que no pudo, o preguntarle cosas desde el otro lado, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista religioso, aparece inclusive en canales de YouTube, en redes sociales, gente ofertando el negocio de eso, de la mediunidad, del negocio de leer registros akáshicos, qué sé yo, de darle a usted respuestas sobre sus crisis emocionales derivadas del dolor, de cómo llevar el dolor, desde cómo lograr la trascendencia espiritual, desde el punto de vista de cómo acercarse a Dios o a los dioses o a los seres de la tierra y a la sobrenaturalidad y todo ese cuento. Entonces, detrás de eso también hay otra cantidad tenaz como un nuevo campo. ¿Cuál es la perspectiva crítica dentro de este campo del luto? Es que no es neutral, ¿sí? Sino que responde a lógicas de mercado y de poder, ¿sí? Y la mercantilización de la muerte ha generado desigualdades en la forma en que distintos grupos acceden a un cierre digno de su vida, digámoslo así, ¿sí? Entonces, es básicamente eso en este último punto. No sé si ya quieras agregar algo para terminar esta primera parte. Bueno, para comentar de aquí del campo de luto, no sé si considera así, pero lo que yo estaba pensando tiene que ver más también con quién tiene la autorización para tratar el tema. La mayoría de los países, yo creo que Colombia es una excepción, esto es obligación de la administración pública local, entonces normalmente el ayuntamiento, la prefectura, no, o
que eu estou comentando, eu acabei falando em espanhol, mas o campo do luto tem muito a ver no Brasil com... A gente vai pensar sempre se parte de uma iniciativa particular ou pública, né? Então, pública, né, no Brasil existe até a possibilidade da pessoa que tem pouca renda, né, ela participar ela paga uma taxa municipal e o município faz esse ritual, né? Então, essa socialização, esse campo, ele fica bastante orientado pelos espaços públicos. Só que o intermédio desse espaço, que é a funerária, não é público. Então, muitas vezes a pessoa necessita pagar uma funerária para levar o corpo até o cemitério público e o ritual fica assim, num campo, né, ou então um desenvolvimento social do setor público, que é quem é obrigado a fazer os cuidados de limpeza urbana e também de necrópolis, né, cuidando dos cemitérios da cidade. E a nível particular, quando a gente trata de cemitério particular, aí coincide muito com essa mercantilização que você está colocando aí, né? Que aí eu tenho outras possibilidades, mas eu acho que ficam sempre bastante copiosas com relação ao que o setor público faz, né? Então, eu acho que esse campo ele acaba agindo de maneira meio copiosa. Eu queria saber daí de ti, eu fiquei curioso para saber, a responsabilidade é da igreja. Você disse, né, no seu discurso que existe uma discussão entre igreja e Estado, para saber quem é que vai ficar responsável por colocar o óleo santo, né, e fazer esse processo de entrega do corpo para a vida espiritual, ou então entrega da alma, mas isso não está na Constituição, que é uma obrigação municipal, do governo municipal, ou não está claro isso? Eu não entendi. Ok. En el caso de acá, de Colombia, quienes se auto-otorgan la posición de autoridad en torno al manejo de la muerte son el clero, la iglesia. Y la iglesia es la que tiene la potestad sobre los cementerios en todo el país. Pero de un tiempo para acá, digan ustedes, qué sé yo, unos 10 años hacia acá, han ido apareciendo y surgiendo focos de empresas privadas, llamadas funerarias, que han visto el negocio redondo de la muerte y han ido empezando a competir con la iglesia. Además, Colombia, que por tradición fue un país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, totalmente católico y religioso, inclusive en su constitución de 1886, que no está vigente ya, siempre se ha otorgado esa autoridad. Pero ¿qué pasa? Después de 1991, con la aparición, pues con el surgimiento de la nueva constitución política, que es liberal, se incluye la libertad religiosa y de culto, y eso cambia un poco la dinámica en el pensamiento. Al principio de ese cambio no fue tan evidente, es más evidente, yo diría que en las últimas décadas, donde la empresa privada, haciendo uso de esa libertad religiosa y de culto, reivindica que no todo el mundo es católico, que no todo el mundo es creyente y que no todo el mundo quiere quedar en un cementerio católico, ¿sí? O del clero. Y por eso la empresa privada, hasta los ateos, no creyentes, agnósticos y demás, pues obviamente les ofrece un espacio. Ya no, hoy no está evidente el tema de la diferencia política que hacía que en la época de la violencia a un liberal no se lo pudiera enterrar en un cementerio católico. Hoy sí, hoy hay un amplio margen de ideologías y de posturas y partidos políticos, gracias a la Constitución del 91, que permite que inclusive ya la iglesia no pueda ejercer una autoridad sobre a quién entierra y a quién no, según el punto de vista político, sino que hoy es un servicio que se supone que es común para todos, porque se supone que todos entran al reino de Dios independientemente de la ideología política que profesen, pero pues obviamente de eso se ha aprovechado el negocio privado. Entonces el Estado no maneja aquí en Colombia el tema de la muerte, salvo para una breve legislación que casi nadie conoce, ¿sí? Solo los que trabajan en la parte funeraria,
pero de resto el principal, que sigue siendo como la principal autoridad al respecto del negocio de la muerte, sigue siendo la Iglesia Católica, disputándosela con sector privado, pero el Estado ahí no tiene juego. Acá no. Ah, entendido. Pero el cementerio particular también ya existe, como aquí, y Sí, también, y las funerarias no existen de la iglesia, las funerarias son siempre particulares también, ¿verdad? sí, es así. Así es. Perfecto, gracias. No, de mi parte está muy claro. Ok. No sé. Bueno, ya pues para cerrar esta parte, pues voy a dar como unas conclusiones, ¿no? Y es que el análisis de Bourdieu revela que el luto es un fenómeno estructurado por dinámicas de poder. Eso es evidente a lo largo de lo que he tratado de compartir con ustedes este rato, ¿no? El poder está ahí presente. Quienes controlan el capital cultural del duelo imponen normas sobre cómo debe expresarse el dolor, mientras que el hábitus del luto termina por definir las formas de duelo que son aceptadas socialmente. Y finalmente el campo del luto pues muestra la competencia entre distintos actores por el control de la muerte, ¿sí? Palabras más, palabras menos. Y en un mundo donde la mercantilización del luto es cada vez más evidente, pues es fundamental empezar a que cuestionemos estas estructuras y buscar nuevas formas del duelo más equitativas y accesibles. Entonces empezar a hacerle también hasta insurgencia a esta parte. Eso es como conclusión de toda de ese referente teórico bordiano. Yo había incluido pues una reflexión en torno al luto en Colombia y violencia y memoria, ¿sí? En donde pues, y ya de hecho he ido dando puntadas anteriormente en esta presentación, donde pues pensar el sector del luto en Colombia, ¿cierto? Desde esa perspectiva de Bourdieu, implica pues tener en cuenta que el análisis del luto en un país como Colombia, ¿cierto? Nos permite comprender cómo la muerte no solo es un evento biológico, ¿sí? Sino también es un fenómeno social atravesado por desigualdades estructurales, por prácticas culturales, por disputas simbólicas, donde hay particularidad, y creo que eso se da también para el caso, me atrevería a decir que para el caso de Brasil y de países latinoamericanos, ¿no? Donde nuestros países de Latinoamérica presentan particularidades en sus rituales funerarios, en las dinámicas del duelo, en la mercantilización de la muerte, y eso los convierte en casos de estudio que terminan siendo muy relevantes en relación con el capital cultural, con el hábitus, con el campo del luto, ¿sí? El capital cultural en nuestros países está influenciado por factores que son históricos, que son religiosos, que son económicos, y que han moldeado las formas en que las personas enfrentan o enfrentamos la muerte, ¿cierto? Casos como Colombia, la influencia de la violencia y el desplazamiento forzado hacen que el tema del duelo se encuentre profundamente atravesado por el conflicto armado, por la violencia estructural, y miles de familias han y hemos sufrido las pérdidas debido a la guerra, debido al narcotráfico y debido a las desapariciones forzadas, a los falsos positivos, en el caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue una plaga, y eso ha generado formas del duelo que no siempre pueden expresarse de manera tradicional, porque a veces al estar desplazados no hay un cuerpo que encontraron, no hay a quien enterrar, hay muchos casos de dolor porque no se sabe qué pasó con el familiar, solo se sabe que lo mataron. Y eso implica que las personas tengan que aprender a reconstruir simbólicamente sus procesos de duelo mediante memoria, rituales colectivos o actos de resistencia política inclusive, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Colombia se han realizado rituales de la memoria por organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, donde han desarrollado ceremonias que son simbólicas y espacios de conmemoración de las víctimas. También las comunidades, las madres de los muchachos afectados por los falsos positivos, hace poco hicieron un acto de resistencia colocando las botas de caucho como sinónimo de pintadas de colores como una forma de reivindicar y de recordar la memoria de sus hijos muertos en esos falsos positivos. Tristemente, un político de ultraderecha mandó a votar y a recoger todas esas botas. Eso generó un conflicto acá porque era como si él se burlara sobre la memoria de los muertos, no les permitió vivir ese duelo. Entonces es duro, ¿no? Porque todo está atravesado por el dolor, no solo de la pérdida, sino del desplazamiento, ¿no? De la violencia, de la desaparición, del despojo, de muchas cosas que se conjugan con el conflicto armado en nuestro contexto, ¿no?
Sí, o sea, es tenaz, ¿no? Porque en eso también a veces está el sincretismo religioso, vuelve y cae la mercantilización del luto, ¿no? Cómo hablar de capital cultural del duelo en países como Colombia no es algo tan homogéneo, porque entonces, como les decía hace rato, varía según la clase social, el grupo étnico y el acceso a los recursos. El hábitus del luto también es algo que refleja prácticas interiorizadas sobre cómo debe gestionarse la muerte, las emociones, la memoria, pero ese hábitus está condicionado por esas desigualdades que son estructurales en estos países latinoamericanos tan desiguales. Y en ese orden de ideas, ¿cierto? El hábitus del luto en Colombia, por ejemplo, demuestra que la forma en que las personas enfrentan la muerte no es universal, sino que responde a condiciones que, como les decía, son históricas y culturales y que hay que empezar a cuestionar cómo ciertos hábitos son valorados, a veces más que otros, y cómo a veces se afronta esa condición de la muerte, ¿no? Y cómo se para ver la muerte desde el occidental versus la perspectiva, por ejemplo, del indígena o de la comunidad diferencial, ¿no? Y es también un tema de disputa por la memoria y por la verdad. Es un tema que no solo involucra a la industria funeraria, sino también el ámbito político, los procesos de paz, las reflexiones por el recuerdo y la memoria sobre nuestros muertos, sobre nuestras víctimas, la lucha contra esas desigualdades, ¿sí? Entonces, en conclusión, y ya para ir cerrando, el análisis del luto en países como Colombia o en algunos casos latinoamericanos desde la teoría de Bourdieu muestra que las prácticas funerarias, las emociones, la memoria no son neutrales, ¿sí? Sino que responden a estructuras de poder donde la violencia, la mercantilización y las diferencias culturales han generado hábitos del luto distintos en cada contexto, con profundas implicaciones sociales y políticas. Y finalmente, pues es fundamental reconocer que el duelo como derecho humano es esencial para también garantizar que todas las personas, independientemente del origen, de la condición económica, puedan y podamos despedir a nuestros muertos con dignidad y con significado, ¿sí? Y con esto pues ya cerraría esta presentación para no aburrirlos. Y muchas gracias. Al contrário, muitas graças a você, doutora. Excelente apresentação. Eu gostei muito de tudo que foi explicado e tem coisas aí que ficam para mim de questionamento. Eu acho que a apresentação da professora Leide, né, contribui bastante para a discussão do setor do luto e que a gente vai ter que encontrar as bases dentro dessas teorias para conseguir argumentar dentro dos estudos, né? O que eu acho, né, que vai acontecer a partir de agora são a mudança na perspectiva que a gente tem com relação à morte, né? Porque eu não sei, a professora me entende, né? Tudo. Se não entender, eu explico de novo. Mas eu vejo que em questão de transparência, por exemplo, né? Se a gente fosse pensar nessa morte como um instrumento de democracia em favor da vida, a gente sempre teria o número de mortes anunciados mensalmente para que as pessoas soubessem a quantidade, se está aumentando ou diminuindo o número de pessoas mortas naquela localidade, o número de violência, né? As taxas de aumento, por exemplo, quando aconteceram aí como lições da Covid-19, né? A gente começou a ter um crescimento muito grande do número de mortes, mas isso não resultou em uma lição em que o país soubesse sempre divulgar o número de mortes, para a gente saber se esse número vai aumentar ou vai diminuir. Então, tirando tudo isso, eu acho que tem uma perspectiva que é muito mais da linha do trabalho de Leide como antropóloga, que eu gosto muito, que é de conseguir pensar que tudo que está sendo feito como homenagem, como cerimonial, né, como ritual, é feito para quem está vivo, né? Muitas vezes dar a volta
nessa perspectiva, eu acho que é interessante, porque a necessidade vai mudando, mas é a necessidade de quem está vivo, e não a necessidade do cadáver. No cadáver, a gente vai ter aspectos de biossegurança, né? Pode ser que de umas décadas para cá, os corpos tenham mais silicone, mais necessidade de tratamento, mais, mais aspectos de modernidade por conta de biossegurança, mas tudo que é feito até com relação ao digital é para atender as pessoas que ficaram, né? Eu acho muito interessante essa perspectiva para pensar. E eu quero abrir, então, a discussão. Não sei se a Helenice quer fazer algum comentário, professor Igor. Foi bem interessante, aprendi bastante aqui. Eu estou acostumada com a contabilidade, né? As práticas contábeis, com o capital simbólico, e ver Bourdieu sob outra perspectiva, aprendi bastante. Eu também adorei. Ainda bem que a minha câmera estava fechada em um momento, quando ela falou sobre as questões de... às vezes não pode ser enterrado num cemitério católico porque a pessoa era do demônio ou algo do gênero, e eram atiradas nos rios. Eu fiquei assim, que? Então, assim, existem muitas diferenças culturais, sem dúvida alguma. Isso, obviamente, já deve ter acontecido no Brasil, mas não é algo que a gente discute, não é algo que é falado, né? E, graças a Deus, essas coisas estão mudando, porque as pessoas que estão numa classe mais marginalizada não têm os mesmos direitos de quem tem condições financeiras boas. E como eu até anotei aqui, ó, o pobre não tem direito nem de morrer. O que é uma tristeza, que já não deveria mais ser uma realidade, que deveria ser um direito para todos. Então, assim, adorei. Obrigado. Gracias. Por último, eu quero só aproveitar a professora, doutora Leide, que a gente tem comentado muito sobre questões do mercado de mascotas, né, do mercado pet. Então, eu queria saber a opinião da professora, porque essa satisfação, ela nunca vai parar, né? Eu acredito do ser humano com relação às mudanças e o reconhecimento dessas necessidades. Então, a gente pode dizer que de uma década para trás, né, a gente não tinha uma representação tão grande do uso das mascotas como integrantes de famílias, né? Então, não significa que a gente está fazendo agora de maneira certa. Significa que os valores vão se transformando e isso justifica o surgimento de todo um mercado para atender os novos valores, né? Então, são situações totalmente, eu acredito que movimentam tanto o mercado financeiro, como investidores, como pessoas que analisam os aspectos sociais, como aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem alguns municípios em que já existe lei autorizando o sepultamento do corpo da mascota com o corpo da pessoa. Então, tem pelo menos 3 municípios que já permitem, né? Então, é muito interessante a gente notar esse tipo de fenômeno, onde a gente fala que existe uma necessidade de atenção para uma equidade, como disse a lei de conclusão, né? Ou seja, procurar uma isonomia, a redução dessa concentração de vantagens para uma classe específica, né? Mas aí a gente já pensa até no setor público, que é interessante também, porque agora surge a necessidade de sepultar aqui a gente chama pet, né? Um animal pet, um animal doméstico. A gente chama mercado pet. Então a gente vai falar que existe a necessidade de se atender ao luto pet, mas é algo muito recente, né? Então isso tudo cabe em reflexões que a professora trouxe, que eu acho muito importante. E assim, ao mesmo tempo que a Colômbia, ela pode dizer que é muito tradicional,
né? Assim, muito católica, muito tradicional, talvez assim, muito mais tradicional que o Brasil. Mas eu gostaria da opinião dela sobre o pet, né? Porque deve já existir também esse mercado de mascota dentro do que é a realidade de Cali ou então de Bogotá, muito desenvolvido já, né? Ok. Bueno, pues aquí, bueno, históricamente la muerte de las mascotas no siempre ha recibido la misma atención. Y no ha sido la misma forma como se ve la muerte de la mascota a la muerte humana. Aquí, por ejemplo, en Colombia apenas hasta hace poquitos años la mascota es vista como de la casa, duerme en la cama con uno, come y uno comparte el bocado de la boca con ella, le dice hija o hijo, o habla en relación a cuando uno se refiere a ella con la mamá de o el papá de el perrito o el gatico. Y ha pasado a otro plano, otro nivel. Antes acá las mascotas dormían en el patio, afuera, atrás, o a la entrada, en un tapete o en un pedazo de tela en el piso. Comían sobras de la sopa o sobras de los huesos o sobra de lo que había, o sea, no se les daba casi concentrado. Las visitas al veterinario eran ocasionales y en casos ya graves. De lo contrario, los veterinarios no rentaban mucho. Y era un lugar allá, relegado. Y cuando moría la mascota, simplemente abrían un hueco en la tierra en el patio de la casa y la enterraban. O bueno, en los pueblos las echaban al río. Y ya. Y ahí terminaba la mascota y se acabó. Pero hoy la cosa ha cambiado, porque hoy en día las industrias funerarias, como negocio que son, se han dado cuenta de esa transformación, porque ya incluso usted va a los centros comerciales, la mayoría de centros comerciales son pet friendly, cafés pet friendly, restaurantes pet friendly, en todas partes son vistos como niños, venden disfraces en Halloween, los trajes de gala y para fiestas, si usted va a su fiesta con su mascota, juguetes, boutique, baños, spa, o sea, todo, ¿sí? Yo en mi caso lo viví con mi hija perruna, Luisa, tengo un tatuaje de ella, toda la casa y la familia giraba en torno a ella murió hace poco, fue durísimo. Y cuando fui al tema de la muerte me ofrecían o sea, como para los humanos, ahora han creado los mismos sistemas funerarios. Te ofrecen cremación, ofrecen el velorio o velatorio, velorio, ofrecen el espacio para la compañía antes de llevarlo al depósito pues, de donde los creman, ofrecen el video, ofrecen las fotografías del recuerdo, ofrecen la urna para los restos, o en otros casos ofrecen, ya incluso han abierto espacio en los cementerios para solo mascotas, ya hay cementerio de mascotas donde ofrecen el entierro y sobre donde está el cuerpo de la mascota se siembra un árbol. O sea, todo eso ya inclusive incluye costos, ¿no? Si es cada cosa tiene un valor, ¿sí? Cada cosa vale más o menos, dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, cuando yo averiguaba la cremación en pesos colombianos valía aproximadamente 650,000 pesos, no sé, en dólares o en reales, más o menos es algo así, 650,000. En dólares, pues me imagino que es más. Y si quería incrementar recuerdos y todo iba aumentando la cifra, todo. Al final decidimos no usar eso porque también pues, un veterinario nos abrió los ojos y nos contó que había mucho de estafa en realidad detrás de esa industria, porque hay poco amor de parte de ese negocio allá. Entonces decidimos finalmente enterrarla en un bosque, ¿sí? Hicimos nuestro duelo y todo, pero inclusive hay grupos de apoyo. He encontrado una cantidad de cosas
grupos de apoyo para el duelo a la mascota. Ya se está peleando una legislación para que se le dé un permiso remunerado al trabajador por fallecimiento de mascota, cosa que no pasaba. Está en proyecto, ya pasó un debate, está en debates, ¿sí? Digámoslo así, la familia, los amigos te llaman a darte las condolencias. O sea, es toda una transformación y una humanización, digámoslo así, del proceso de la muerte de las mascotas. Eso por experiencia lo acabo de vivir. Y en relación pues a pensarlo con el tema de Bourdieu, pues obviamente hay un mercado creciente en busca de satisfacer esas necesidades emocionales y simbólicas del doliente de su mascota. Hay cremación, hay entierro, hay ataúdes, hay servicios de duelo, hay taxidermia, hay clonación inclusive, ¿sí? Hay el recuerdo a través del pedacito de cabello, de pelo de la mascota, la pluma si era un ave, hay para todas las mascotas, todas las ofertas impresionantes. Hay formas de gestionar el capital simbólico y la muerte de las mascotas, ¿sí? En relación con los términos bordianos, ¿no? En cómo se le otorga un capital simbólico al lugar que ocupaba ese ser en la casa de uno. De alguna manera, Bourdieu pues, sostendría que los campos sociales están estructurados por relaciones de poder y competencia y que en el caso del mercado pues, de la muerte en mascotas intervienen distintos actores también ya hoy día, ¿no? Las empresas funerarias, los veterinarios, los terapeutas para el doliente de su mascota, los artistas que hacen toda la representación gráfica y simbólica del recuerdo de la mascota y muchos más. Y todos estos compiten para definir el valor de sus servicios y establecer la legitimidad de su servicio en este juego del poder y del capital, del hábitus, de la introducción de nuevos hábitos, también en la estructura cultural, en la cultura, obviamente, y en los campos de relacionamiento social, ¿no? Entonces, obviamente estos hábitos de la muerte de las mascotas también nos han transformado. Obviamente no son universales, no es de la misma forma como los tramitamos los que estamos más occidentalizados a como lo transmiten comunidades indígenas. Yo he tenido la oportunidad de conversar con estudiantes indígenas que me han ayudado como en un proceso de recuperación espiritual del dolor y es de otra forma muy diferente, a través del ritual de la limpieza, a través de la toma de plantas alucinógenas naturales en términos medicinales, ¿sí? Que te permiten ver la muerte como una trascendencia y no como un dolor occidentalizado, ¿sí? En términos de cómo entendemos la muerte, sino como incluso algo que conecta más una cuestión hasta espiritual, ¿sí? Y entonces uno empieza a redefinir la forma como ve la muerte a través de la forma como vive la muerte en el caso de cómo vi la muerte de Luisa, ¿sí? Que para mí era más que no era simplemente una perrita, era una hija, ¿sí? Una hija perruna, ¿ya? Entonces, obviamente, todo se transforma, ¿no? Las redes sociales, la conmemoración que uno hace de la muerte de ese ser, el estatus que ella ocupaba en la vida de una persona, ¿no? La despedida, son muchas cosas que entran ahí, en ese juego, ¿no? De lo conmemorativo, de la terapia, de las industrias emergentes que están y que seguirán y que crecerán. Eso es lo que puedo como comentar también desde esa experiencia. Muy bien. Não sei se querem comentar alguma coisa também. Eu gosto muito do tema, então, para mim, vou passando o tempo aqui, doutora, e vou falando mais e mais. Pero de la parte de la mascota me gustó mucho todo lo que nos explicó. Y también la reflexión de que se um governo não tem política para cuidar do duelo, né, do luto, a gente sabe que a nível de capital, o capital é reduzido e já tem trabalho que mostra isso, né? A partir da pandemia, a capacidade de produção das pessoas diminuiu muito, né? Então, o Reino Unido, por exemplo, ele colocou uma comissão, a Comissão Internacional do Reino Unido para o Luto, para dar suporte para as pessoas pensando na falta de produtividade
né? Então, existe uma falta de produtividade se esse luto não é respeitado, né? Então, eu acho que tem muito aspecto interessante. Eu quero agradecer demais a sua participação, né? Estamos já seguindo com as nossas publicações. Acredito que da sua participação em 2023 já tem a publicação. Eu posso deixar disponível para os estudantes, né? E daqui da Universidade Federal de Pernambuco, do Brasil, a gente agradece muito sua participação. Não sei se a doutora quer falar mais alguma, colocar mais algum complemento ou já finalizamos? Por mí, no sé si hay alguna pregunta o por mí ya Igor, Helena. estoy lista. No sé. Está ótimo. Então, muito obrigado e a gente volta a se falar, tá bom? Ok, muchas